gracias al Señor, hermanos, por su palabra leída. Y también damos gracias al Señor porque en su bondad y misericordia podemos continuar con esta serie en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hoy vamos a estar desarrollando este capítulo 3. Y antes de comenzar a desarrollar el tema, quiero comenzar haciéndoles reflexionar en un punto. Cuando usted ve hoy muchas de las enseñanzas que hay en medio de iglesias, usted puede encontrar que hay una cierta confusión en cuanto a los tipos de cristianos que puede haber. Incluso alguien ha dicho que están los cristianos, pero dentro de los cristianos están los casi cristianos, los que todavía no son cristianos, los que se parecen a los cristianos, los que imitan a los cristianos, los que engañan a los cristianos. Pero la realidad es, ¿qué tipo de personas hay en el mundo? Algunos incluso darían hasta dos tipos de cristianos: cristianos espirituales o cristianos carnales, como si cristiano carnal fuera una nueva dimensión o una nueva definición permitida por el Señor. Lo cierto es que cuando vemos esta carta del apóstol Pablo, una iglesia llena de tantos dones, llena de tanto privilegio de haber sido instruida por el apóstol, haber tenido un gran predicador en medio de ellos como Apolos, es increíble cómo estos términos trae mucha confusión a la gente hoy. Es porque la gente simplemente quiere confundirse. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando hay carnalidad dentro de la iglesia? ¿Qué pasa cuando la iglesia no se comporta como la iglesia? ¿Qué pasa cuando hay gente dentro de la iglesia y no vive de acuerdo a cómo debe vivir la iglesia? ¿Sabe lo que pasa? Que el mundo tiene argumentos reales. Y el mundo dice, mira cómo está llena de hipócritas. Y es cierto, porque a veces hay gente hipócrita en las iglesias que no están viviendo el evangelio. La pregunta sería, ¿cuántos tipos de personas hay? A la luz de las escrituras, solo hay dos tipos de personas: los cristianos y los que no tienen a Cristo. Dentro de los cristianos, Pablo va a hablar a ese único tipo y va a atacar directamente las malas acciones que ellos están desarrollando. Y así hemos titulado la predicación en esta mañana: basta de carnalidades. Es increíble, hermano, cómo personas pueden llevar años en la iglesia, cómo personas pueden decir así abiertamente, yo soy cristiano. Yo estoy casi seguro que muchas de estas personas no lo son. Cuando nosotros vemos la carta a los Corintios, a mí me llama tanto la atención, porque si ese capítulo 1, yo les confieso que si ese capítulo 1 de los Corintios, esos primeros 9 versículos, no estuvieran en la carta, yo creería tajantemente que aquí no hay cristianos en esta iglesia. Pero esa primera carta al comenzar, o esta primera parte de la carta al comenzar, dice a los santos en Cristo, llamados a ser santos. Pero evidentemente los corintios tienen que ajustar cuentas, porque sus vidas están en completa o contraria dirección a lo que debe ser un creyente. Voy a dividir en 4 partes esta exposición. Número 1, de los versos del 1 al 4, basta de carnalidades, nuestras divisiones son dañinas. Número 2, de los versos 5 al 9, basta de carnalidades, nuestra tarea es servir a Dios. Y ahí vamos a ver el desenfoque que tienen muchos hoy. Número 3, basta de carnalidades, nuestro fundamento, nuestro único fundamento, nuestro maravilloso fundamento está en Jesucristo. Y en último lugar, basta de carnalidades, nuestra plenitud. Todo lo que necesitamos, hermanos, está en Dios, en los versos del 18 al 23. Recordemos que Pablo ha presentado un problema en medio de esta iglesia y son las divisiones, son los grupitos. Y evidentemente, hermanos, eso está exponiendo la condición carnal de la iglesia. Mire cómo dice el verso 1: de manera que yo, hermanos, no les pude hablar como gente espiritual, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces y no soy capaces todavía. Aquí lo que vemos en esta primera parte es la condición carnal. Fíjense cómo Pablo dice, en primer lugar, y una vez más, hermano, esto se le está hablando a creyentes, pero yo no quisiera estar en el pellejo de alguien que después de escuchar esto continúe en esa condición. Fíjense cómo dice, de manera que yo, hermanos, le está hablando a creyentes, le está hablando a hijos de Dios, le está hablando a gente que ha sido salva por Jesucristo. Y le dice, de manera que yo, hermano, yo no le pude hablar como espirituales.
El término aquí espiritual, recuerdan, ya es algo que él dijo en los versículos anteriores. Y es, yo no le pude hablar como gente que estando en el Espíritu no se dejan guiar por el Espíritu Santo y están actuando no de una forma espiritual. Hermano, así está la iglesia llena. Así nuestra iglesia también tiene gente. Porque a veces uno dice, no, que eso pasa en otro lugar. No, aquí también nos pasa. Dice Pablo, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablarle de una forma espiritual a gente que no está actuando espiritual. Hermano, al pecado jamás se le puede pasar la mano. Hermano, las cosas malas son malas, el pecado es pecado. Hermanos, el pecado lleva al infierno. Hermano, una vida pecaminosa lleva al infierno. Y fíjense cómo Pablo dice, yo no le pude hablar como espirituales, sino como a ¿quién? Como a carnales. Cuando uno encuentra esa palabra carnal en los idiomas originales, el término, hay un juego de palabras que Pablo va a usar aquí, y uno es sarkinos o sarkikos. Las dos palabras están en el verso 1, verso 3. Y lo interesante es que yo le hablé a ustedes como a carnales, ese sarkikos, es decir, personas que están guiadas por sus deseos pecaminosos y no están luchando contra sus deseos pecaminosos. De hecho, hay varias versiones que dan este texto de diferentes formas. Hay algunos que hablan como a gente sensual, gente que se deja guiar por la carne. Yo no sé usted, pero yo todos los días de mi vida tengo una lucha férrea con mi carne. Todos los días tengo que mortificar mi cuerpo. ¿Qué significa, pastor, mortificar el cuerpo? Decirle a mi carne no, aunque me guste, aunque me deleite, aunque sea lo que amo, aunque sea lo que mi cuerpo quiere todo el tiempo. No. Hermano, esa es la vida cristiana. Por eso cuando la gente, a veces nosotros nos reímos, o los muchachos del grupo de predicadores, porque decimos la frase que usa mucha gente en el mundo hoy. ¿Cuál es? Esto es una vida bonita, esta religión, esto es una cosa bonita, esto es agradable, es un mundo tranquilo, ¿sí o no? Le dice así. Y la gente no sabe que cuando uno está en el mundo, uno está viendo los deleites del mundo. Y cuando uno viene a Cristo, ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Porque es una batalla constante, de prueba, una batalla contra no las personas, sino contra nosotros mismos, nuestra carne. Así que Pablo le está diciendo, amados hermanos, hermanos míos, yo no les pude hablar como espirituales porque ustedes están actuando sensualmente, ustedes se están dejando guiar por su carne. Te pongo un ejemplo de cómo alguien se puede dejar guiar por la carne. Quieres levantarte temprano a orar, pero tu carne está reventada. Estás tan cansado que te levantas y tú dices, ay, hay algo interno que te dice, no te machaques, viejo, dale suave, que la vida es una sola. Y tú dices, ay, pero es que quiero orar. Y dice, mira, tranquilo, Dios sabe. Mira, anoche tú estuviste en el culto hasta tarde, suave, no te mates. ¿Quién es ese? Te diré que ese es el pendenciero más terrible que habita en ti. Eres tú mismo. Nuestra carne. Así que Pablo le está diciendo, y fíjense cómo Pablo usa algunos calificativos aquí. Dice, el carnal lo compara como ¿qué? Como un niño en Cristo. Haciendo la alusión a la metáfora de que un niño es inmaduro, de que un niño no puede tomar todas las decisiones por sí mismo porque todavía no tiene la suficiente capacidad para actuar en coherencia con la realidad, para actuar en coherencia con lo que hay en su ambiente alrededor. Y Pablo dice, yo les di a beber leche y no vianda porque aún no era capaz, ni soy capaz todavía. Así que Pablo lo primero que hace es retratar la condición carnal que hay en la iglesia. Una vez más te digo, hermano, cuando algo está mal, se enfrenta. Hermano, nosotros no podemos parecernos al mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Leo y yo estamos bajados y en el mundo, y yo lo mal de Leo, pero en la mañana, dime mi amigo, oye, qué bueno, qué alegría verte. Pero en la iglesia también podemos tener problemas, Leo y yo. También en alguna situación podemos haber dicho o hecho algo que nos ha desagradado, pero no puedo ser como el mundo. Porque el mundo no actúa espiritualmente, el mundo se deleita en las pasiones de la carne, el mundo está dominado por el pecado. Hermano, nosotros estamos en una lucha contra el pecado. Por eso es que yo estoy convencido por la Escritura que dentro de la iglesia hay gente que no son cristianos y actúan como cristianos. Eso evidentemente van al lago de fuego y azufre. Pero según estos textos y según la carta a los Corintios, hay otros que están actuando, son cristianos, pero están actuando por la carne. Y ojo, porque para eso Pablo le escribe, porque eso no es una condición que debe continuar. Eso no es un estilo de vida que debería seguir.
Eso no es como, bueno, a mí me tocó ser de los carnalitos. No, no importa. No, porque Pablo le está diciendo, ustedes no son capaces, dando la idea, hermano, de que ellos no están cumpliendo con el propósito de Dios en sus vidas. Yo no sé usted, pero a pesar de que uno lleve el tiempo que lleve en la iglesia, a pesar de que uno lleve los años que lleve en los caminos del Señor, necesitamos todos los días aferrarnos del Señor, hermano. La vida cristiana no es créditos por acumulación de años. Mientras más acumulamos años, más dependencia tenemos del Señor, porque más cuenta nos damos que es lo miserable que somos sin Él, de lo bendecidos que somos en Él. Así que cuando Pablo está haciendo cada una de estas alusiones, les está diciendo, yo no le puedo dar a ustedes el alimento que necesitan. Pablo predicó hace algunos años ya en esta iglesia. Esta iglesia ha sido conformada. Y fíjense cómo dice, le tuve que dar leche, no la vianda. Ahora, interesantemente, algunos creen que es que Pablo está diciendo, no, yo le tuve que dar a ustedes las cosas más elementales del cristianismo. Sí, pero en la carta a los Corintios, Pablo habla incluso de la escatología, es decir, de los eventos futuros, de la resurrección. En 1 Corintios 15. Habla de la eclesiología, es decir, de cómo debe vivir la iglesia, de cómo debe interactuar la iglesia entre ellos y para con el mundo. Y Pablo, por supuesto, habla de la santidad. Así que no es que Pablo le está diciendo, yo le estoy hablando a ustedes de cosas sencillitas. Amen al Señor, oren con toda su fuerza todos los días en la mañana. No, lo que Pablo está diciendo, a ustedes se les presentó el Evangelio y ya deberíamos estar creciendo, ya deberíamos estar haciendo otras cosas, otras enseñanzas, deberían estar ustedes recibiendo y practicando, pero ustedes son unos inmaduros en Cristo. Hermanos, es el apóstol Pablo quien dice esto. A veces uno dice, bueno, creo que la predicación hoy estuvo un poco fuerte. Yo les confieso que prediqué el viernes en una actividad donde era un grupo universitario de todas las denominaciones y yo estoy casi seguro que ahí no me vuelven a invitar. Casi seguro. Pero no me interesa, hermano. Porque a la gente le gusta escuchar las cosas buenas y a quien no. A la gente le gusta que le pasen la mano. A la gente que le gusta que le digan, ay, pobrecito, ay. Miren, ese sentimiento, esa sensación pecaminosa está en nosotros desde pequeños. Te pongo un ejemplo. A veces no lo hemos visto. Y los que tienen niños chiquitos pasaron por ahí y lo saben. El niño va corriendo y se cae y se revienta. ¿Qué es lo primero que hace? Se levanta para mirar. Muchas veces, ¿no? A veces no. A veces sí sale con las lágrimas. Pero muchas veces se levanta y mira. Si nadie lo está mirando, siguió. Pero en el momento que alguien le dice, ay, pobrecito, y empieza la verdadera, ¿sí o no? Tú dices, el golpe no fue el mismo. Sí fue el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ese sentido de autocompasión, de miseria, de ay, qué pobrecito. Y lo triste es que somos grandes. Ya somos unos viejos ya. Ya llevamos años en el Evangelio y seguimos con lo mismo. Ay, que no me vieron a ver. Ay, que no me dieron un espacio para yo tener una lectura. Ay, que a mí no me dijeron. Ay, que no sé qué. Ay, que... Hermanos, tenemos que tener cuidado porque la carnalidad, no hay que esforzarse para ser carnal. Hay que dejarse llevar. Es como, no hagas nada. Déjate llevar y para que veas cómo sale. Bueno, antes se usaba mucho la chuleta de carne, pero ahora como eso es antagónico y eso no existe, te sale toda esa pecaminosidad que hay dentro. Así que cuando Pablo está diciendo, amados hermanos, ustedes no eran capaces, y ustedes no son ni capaces. Voy a ponerte esto en perspectiva. Imagínense que Pablo llega a la carta, el pastor comienza a leer y dice, escuchen lo que dice Pablo. Ustedes son unos carnales, ustedes son unos inmaduros, ustedes son unos niños en Cristo y son unos incapaces. Y dice, oye, Pablo, no, es que esa es la condición de los corintios. ¿De qué nos sirve, hermano? Saber que en nuestra vida algo está mal y decir, no, más adelante. Esa es la mentira más grande que tiene la humanidad hoy. No, más adelante. ¿A cuántas veces le hemos hablado a alguien del Evangelio? Dice, no, ahora no, más adelante. Ignorante, tú no eres el dueño de los tiempos. Tonto que es esta humanidad que dice, yo voy a reconciliarme con Dios, o yo voy a empezar a ir a la iglesia, o yo voy a dar ese paso, pero ahora no. ¿Y el tiempo quién lo tiene? ¿Y quién conoce los tiempos? ¿Y quién conoce el futuro? Fíjense si nosotros somos limitados e incapaces que en nuestro pasado, de la mayoría de las cosas ni nos acordamos. Yo te hago una pregunta sencilla. ¿Tú te acuerdas de lo que hiciste la semana pasada, el miércoles a las 4 de la tarde? Posiblemente dice que pasó, que miércoles y anoche mismo, ahí donde yo estaba anoche. Imagínense si para nuestro pasado, que ya ocurrió,
nos olvidamos de cosas y a veces ni nos acordamos de cosas. Imagínense el presente que es incierto para nosotros. Así que cuando Pablo está mostrando este texto, él muestra la carnalidad y ahora da la evidencia de la carnalidad. Miren la evidencia en el verso 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Miren lo que es la carnalidad. La carnalidad Pablo le pone nombre, porque no es solo esta parte física. Dice, aún entre ustedes hay, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones. Y Pablo hace una pregunta retórica que no espera una respuesta. Todo el mundo sabe cuál es la respuesta. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolo, ¿no soy carnales? Vamos a ver un punto aquí importante. Cuando Pablo declara su carnalidad y menciona los celos, hermanos, los celos son destructivos. Los celos es como un ácido, que a quien más hace daño es a quien lo tiene. Puede usted estar celando a un amigo, celando a su cónyuge, celando algo, pero el celo es perverso y es pecaminoso, hermano. ¿Saben por qué? Porque la carnalidad es cuando un sentimiento que puede ser algo de bendición y me dejo dominar por la carne, por la naturaleza pecaminosa, se convierte en algo negativo. Te lo ilustro. Si yo veo a mi hermano Salas enseñando, yo digo, qué tremendo maestro, y lo es. Yo digo, qué excelente oratoria y comunicación. Y yo digo, gloria a Dios, porque es mi hermano y lo hace para el Señor. Pero cuando yo veo que mi carne diga, oh, te están haciendo sombra, papito, lo que te queda el domingo en adelante es nada. Y digo, este que se cree esta hora, que si yo estudié y si yo hice, y mira, dijo eso, mira, dijo algo mal. ¿Te das cuenta cómo hay dos polos opuestos en un mismo momento? Por la sencilla razón, hermano, tu carne y mi carne son nuestros peores enemigos. Cuando nosotros tratamos de juzgar las cosas, la tendencia nunca será hacerlo espiritualmente. ¿Qué es lo que es juzgar las cosas espirituales? Como vimos en el sermón anterior, el hombre espiritual es aquel que está en Cristo y se deja llevar por Cristo y se muere todos los días a sí mismo para que reine Cristo y su voluntad. Este creyente que está teniendo actitudes carnales que se parece al mundo, se le tiene que dar una amonestación, porque de ahí hay que salir, hermano. No es algo con lo que uno deba sentirse cómodo. El término carnales aquí, por ejemplo, hay una versión que lo traduce inmaduros, hay otra versión que lo traduce cuando sigues tus instintos perversos, y hay la NBI, Nueva Versión Internacional, me encanta porque dice, ustedes son unos mundanos. A veces nosotros entendemos el término mundano, pero lo increíble, hermano, que esto se le está diciendo a una iglesia, no se le está diciendo a un grupo de impíos. Claro que entre ellos hay unos impíos que de verdad que no son salvos, lo vamos a ver pronto. Pero lo cierto es que estos hermanos se están dejando llevar y dejando dominar por las perversiones que hay alrededor de ellos y están siendo partícipes. Hermano, del pecado hay solo dos actitudes: o luchamos contra él o nos dejamos llevar y dominar por él. No existe un término neutro. No, el pecado para allá y yo para acá. No, o estamos luchando contra él o simplemente nos estamos deleitando y viviendo en él. Así que Pablo de esta forma nos está diciendo: las actitudes que ustedes tienen, celos. ¿Cómo yo puedo celar a mi hermano? ¿Cómo yo puedo celar a aquel que ha sido salvo por Jesucristo igual que yo? ¿Cómo yo puedo sentir celo cuando yo veo gente creciendo a mi alrededor? Hace 13 años atrás o 12 años atrás, cuando comenzó Timoteo, yo le doy gracias al Señor porque durante estos 12 años he visto a tantos de ustedes crecer hasta el punto de sentarse conmigo y decir, mira, ¿y qué tú crees de este punto? Y yo decir, bueno, ¿verdad que sí? Nunca lo vi así. ¿Por qué razón? Hermano, porque cuando la gente crece a nuestro alrededor, eso es gloria al nombre de Cristo. Pero si cuando la gente empieza a crecer, como hay muchos mediocres hoy, como hay muchos carnales hoy, la gente empieza a crecer y empieza ese espíritu del que me hace sombra, se va. Así hay mucha gente hoy. ¿Por qué sentirme afectado, atacado, cuando veo que alguien está creciendo? Cuando ves que hay alguien que hace algo mejor que tú, hermano,
Siempre va a haber alguien que va a hacer algo o muchas cosas mejor que nosotros 10, 20 veces. Y eso no me hace menos. Eso simplemente me demuestra lo que somos, un cuerpo. Y que todos no tenemos los mismos dones. Incluso teniendo mismos dones, uno los puede usar con mayor capacidad o menor capacidad, pero al final es para edificación mutua. Y Pablo dice, ustedes son tremendos carnales porque hay celo, hay contienda, hay grupito, hay divisiones. Hermano, la división en la iglesia es algo que destruye la santidad en la iglesia. Y lo más triste del caso es que en los últimos años la mayoría de las divisiones no se han creado por una doctrina, se han quedado por una estupidez. Ilustro. ¿Cuántas iglesias están hoy divididas por poner o no poner el arbolito? ¿Cuántas iglesias están hoy divididas porque las mujeres tienen que usar la saya por el tobillo o la saya por debajo de la rodilla? ¿Cuántas iglesias están hoy divididas porque cuando se hace la Santa Cena no solo pueden participar la gente que está bautizado, o cuando vienen de otras iglesias no, y empiezan a ponerse cada parámetro? Y muchas veces encontramos gente y dice, ¿por qué tú no vas a esa iglesia? No, porque son, ahí se aplaude. ¿Cómo? ¿Por qué se aplaude? ¿Y por qué tú no vas en esa? No, porque ahí no se aplaude. ¿Porque no se aplaude? Todo eso es resultado de un corazón pecaminoso, hermano. Decía un hombre de Dios de la Reforma, es mejor que estemos divididos por la verdad que unidos en una mentira. Pero cuando hay división por la verdad, eso no se llama división, eso se llama santidad. ¿Por qué razón? Porque si se me aparece alguien que no cree la Trinidad, yo no me estoy dividiendo, yo no estoy dividiendo la iglesia, yo simplemente estoy continuando la doctrina genuina y ortodoxa de la iglesia. División es cuando mi hermano cree las mismas doctrinas cardinales que nosotros, que todos creemos. Salvación por fe, la autoridad de las escrituras, la Trinidad, la santidad de la iglesia, muchas de estas cosas que son cardinales, y aún así dice, sí, pero a mi hermano no le gusta aplaudir, que mi hermano pone lucecitas en su casa en la época de Navidad. Dice Pablo, qué incapaces, qué inmaduros, qué niños en Cristo, qué carnales ustedes son. La carnalidad, la no espiritualidad, la inmadurez son elementos dañinos de la vida cristiana. Las divisiones en la iglesia revelan que los corazones no están alineados con el Señor. Hermano, basta de carnalidades. Basta de tener grupitos. Que a mí el grupito que me gusta es la familia de no sé quién. Que a mí el grupito que me gusta es los que se bautizaron conmigo. Que a mí el grupito que me gusta son los del... Le pongo un ejemplo. Aquí hay, gracias al Señor, unos cuantos hombres de Dios en cuanto a la predicación. Todos tienen el evangelio, pero hay algunos que Dios le ha dado el don de maestro y lo tiene para ejercerlo en la iglesia. Usted se imagina que diga, no, yo en la iglesia soy del grupo de Nelson, solo de Nelson. Yo soy del grupo de Lázaro, el grupo no de Alejandro, solo de Alejandro. Soy del grupo de fulano, no, el grupo del pastor, el grupo... Hermano, eso es carnal, eso es ser carnal. Porque la iglesia no es un grupo de caudillos, no es un clan de tribus. Es un cuerpo, es una familia. Así que Pablo nos está diciendo, basta de carnalidades, nuestra tarea es servir a Dios. Mire cómo dice el verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjense cómo Pablo está retomando lo que en capítulos anteriores se le ha desarrollado. Cuando habían 4 grupos, ¿recuerdan? Pablo, un grupo que decía yo soy de Pablo, el otro grupo decía yo soy de Apolo, el otro grupo decía yo soy de ¿quién? De Cefas, Pedro, y el otro grupo decía yo soy de Cristo. Claro que evidentemente cada uno de esos grupos estaban haciendo facciones, porque incluso como lo dijimos en una ocasión, si el grupo que decía yo soy de Cristo estuviese bien, no fuera parte del grupito, diría, aquí todos somos de Cristo, esto está mal, esto no debe ser así. Pero ahora Pablo reduce el debate a solo 2 grupos. Por supuesto, le está haciendo más general. Y dice, ¿qué es lo que es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es lo que es Apolos? pocas palabras, lo que está haciendo Pablo es girando el foco. ¿Qué es el hombre?
No, porque mi pastor. No, porque yo sí soy del tiempo. Y así hay muchos. Muchachos, si mi pastor fulano de tal, oh, aquello era la iglesia. Y hoy hay pruebas, hay batallas, hay problemas, pero sigue siendo la iglesia. Sigue siendo la novia santa de Cristo por la que Él viene a buscar, la que Él viene a llevarse. Hermano, tengamos cuidado cuando somos despectivos en cuanto a los tiempos. Porque es cierto que la iglesia tiene momentos más difíciles, momentos más tristes, pero es la iglesia. Y un pastor, si ha sido fiel al Señor y si su testimonio lo ha mostrado en su familia, la fidelidad al Señor, pues gloria a Dios. Pues es lo que dice Hebreo. Y se traigan a vuestras mentes el ejemplo de vuestros pastores y sabiendo cómo fue su conducta, imiten entonces su fe. Hermanos, cuando nosotros vemos estos problemas de facciones, es decir, de grupitos, es muy fácil que nosotros digamos. Yo recuerdo en el seminario, cuando comencé a indagar en los diferentes comentaristas y teólogos, yo les confieso que hay teólogos con los que yo me identifico más. Porque cuando veo su estilo, me gusta el estilo, porque me identifico con la forma que lo explica y la forma que presenta los argumentos. Pero no significa que el resto sean todos impíos. Que tengamos estilos diferentes, que incluso pensemos en algunas cosas diferentes, no nos hace enemigos. Pablo dice, ¿qué es Apolos? ¿Quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que el Señor, ¿verdad? Lo que a cada uno concedió el Señor. Fíjense cómo Pablo enfoca que la importancia no está en la persona, sino en lo que Dios ha hecho con esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Qué somos nosotros? Él simplemente dice, siervos. Lo interesante de este término es que cuando aquí está usando la parte de siervos, siervos en griego es doulos, pero aquí no es doulos lo que está usando, esclavo. Aquí está usando diáconos. Esclavos, aunque en español se traduce también como siervo, daría la indicación de que somos nada, estamos completamente bajo las órdenes de nuestro amo, pero Pablo decide usar otra palabra. Somos diáconos. Como mismo tenemos diáconos en la iglesia, como mismo Pablo después le escribe a Timoteo de cuál deben ser los requisitos de los diáconos. Lo que está haciendo Pablo es, nosotros simplemente somos servidores, gente que está sirviendo. Conozco a alguien que ejerce el diaconado, anciano, y dice, pastor, lo mío es servir. Donde haya que estar. En una ocasión alguien me dijo eso y le dije, porque esa es la mayor representación de lo que es un diácono. Que no es un diablócono, o no es un jefe, es un siervo. Damos gracias al Señor porque los diáconos que tenemos en nuestra iglesia tienen ese espíritu de somos siervos. Nosotros no somos los jefes aquí de nada, somos siervos. Y fíjense que esa es la idea que usa Pablo. Dice, nosotros simplemente somos diáconos, gente que está para servir a los demás, para lavar los pies de los demás, para darle el evangelio a los demás, para mostrar el evangelio, enseñar el evangelio, guiar en el evangelio a los demás, pero es como siervos, no como caciques. Fíjense cómo Pablo dice, pero no solo esto, sino que cada una de estas cosas como la concedió el mismo Señor. En otras palabras, hermano, no se trata del hombre. Nunca nuestra historia será de nosotros. Nuestra historia es sobre Cristo. Hermano, la carnalidad es cuando tú piensas que tú lo mereces todo. Que si tú estás bueno, los hermanos que están en diferentes ministerios aquí en la congregación, cuando tú estás sirviendo en un área de la iglesia local, en un ministerio, tú no eres el que mandas a toda esa gente, eres el que tienes que servir a toda esa gente. No eres el que tiene las damas que, no sé, ¿cuántas están? ¿80 y tantos? 88 damas. Ahí, por ahí aproximadamente. Son 88 mujeres no están para recibir órdenes de nuestra hermana. Como los caballeros no están para recibir órdenes de nuestro hermano, sino que estos hermanos están para servir a todos estos. Hermanos, la diferencia entre el mundo y la iglesia es que en el mundo los jefes son servidos. En la iglesia hay que representar desde el último que recibió a Cristo hasta el que más años lleva servirnos los unos a los otros. Por eso Pablo dice, así como lo concedió el Señor, entendiendo que nosotros no somos nada y lo que somos
siervos, diáconos, y en este caso, ¿verdad?, todos los otros ministerios que sabemos que desarrolla la iglesia, dice, todo eso lo ha dado al final el Señor. El crecimiento de la iglesia, ¿quién lo da? Miren cómo dice el verso 6. Pablo rescata esta idea. Yo planté. ¿Por qué Pablo dice yo planté? Bueno, evidentemente, según el libro de los Hechos, Pablo llevó el evangelio a los corintios. Y él dijo, yo puse esa semilla. Yo tuve ese privilegio de llegar a un lugar donde estaba lleno de inconversos, lleno de personas perdidas, presentar a Cristo, a este crucificado, y almas venir a Él. Yo tuve el privilegio de poner la semilla. Dice Pablo, pero Apolos tuvo el privilegio de discipularles a ustedes después. De hecho, vemos cómo Apolos llega a este lugar y comienza a predicar el evangelio. Algunos allí le dan unas clases de discipulado que él necesitaba, sobre todo la doctrina del Espíritu Santo. A Priscila y Aquila me refiero. Después vemos a Apolo en Corinto enseñando. Ya no estaba Pablo, ahora está Apolos, poderoso en palabra, ayudando a crecer. ¿Qué es lo que hace cuando riegas la semilla? Ayudas a crecer. Pero miren el pero. Miren el pero que usa aquí el texto para decirnos, yo planté, Apolos regó, pero, mire ese pero. Es como cuando alguien está hablando contigo y dice, oye, tengo algo que decirte, Alejandro, mira, pero tú dices, ay, mi madre, ¿qué es lo que viene detrás del pero? ¿Le ha pasado a usted a veces algo? Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo llegué a la casa y como casi siempre tratamos de premiar a Alice si se estaba comportando bien y estas cosas. Usted lo sabe, dice, papá, me traiste sorpresa. Hace un tiempo llegué con unas habitas y unos chupachupa, no unos ya es, eso es multitud, eso es clan, eso no aplica. Llegué, eso es ensañamiento, eso es acaparamiento. Entonces llego con un chupachupa, pero se veía, y cuando ella me ve, me dice, ¡ay, una sorpresa! Me subió una cosa hacia arriba, le dije, ven, siéntate, estás castigada. Primero saludas a papá, le das un beso a papá. Papá es más importante que todo lo que yo te pueda traer. Después Jesse la regañó, incluso ese día estaba la mamá de Jesse ahí, le enseñó, mira, primero se dice, buenas papá, ¿cómo te fue? Ella le enseñaron así. Al día siguiente llego yo y venía con la mochila, y cuando ella me ve, se tiró, pero dijo, buenas papá, ¿cómo te fue? ¿Me traiste una sorpresa? Yo dije, sí, la primera parte es válida, pero en realidad ya está concentrada en la segunda. Cuando Pablo está citando esto, dice, yo planté, Apolo regó, es válido, pero lo más importante es lo que viene ahora. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, esta obra es de Dios, no es nuestra. La iglesia del Buen Samaritano, damos gracias al Señor por los dos pastores anteriores, por David Arteaga, por Lázaro Corrales, pero ellos fueron siervos. El que está hoy sigue siendo siervo, y mañana, si Dios trae más, seguirán siendo siervos. Al final no es la iglesia mía ni tuya, al final tú y yo somos del Señor. Entonces damos gracias al Señor por eso. Pero Pablo dice, el crecimiento quien lo da es Dios. Te pongo un ejemplo. El que planta, pensemos en el campesino que pone la semilla. ¿Puede dominar el clima? ¿Puede provocar que la semilla crezca en el tiempo que él quiere? No, porque por eso que la está plantando. Aunque hoy sabemos que hay líquidos y hay muchas de estas cosas, pero está comprobado, hermano, que todos esos líquidos, ¿qué es lo que provocan en la semilla y en todas estas cosas? Daño. Ahora fíjense cómo Pablo dice, el crecimiento lo da Dios. Por eso el verso 8 dice, y el que planta, el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Una vez más, la cláusula, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Siervos. Cada uno, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto es interesante, porque nosotros viviendo en un país que por tantos años ha enseñado que esto es lo mismo para todos, pero todo malo. A veces uno dice, no importa. Por ejemplo, en el trabajo, tienes dos médicos y hay un médico que hace 50 operaciones y uno que hizo una, le pagan lo mismo. No, porque es lo mismo para todo el mundo. La Biblia lo que nos muestra es que la recompensa es de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho para el Señor.
Ahora, aquí no está hablando de salvación. Aquí no está hablando que por obras Dios me va a dar la salvación a mí o se la va a dar a otro. Aquí lo que está hablando es que Dios, hermano, Dios premia la fidelidad. A veces uno ve una persona, yo conozco muchos así, que llevan años y años en el evangelio y no tienen nada. No tienen ni siquiera una bicicleta para moverse, no tienen nada humanamente. Pero nadie le va a arrebatar ese premio de parte del Señor por sus años de fidelidad. Así que cuando nosotros vemos esta idea, uno puede decir, y el que planta, dice Pablo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mi hermano, mi recompensa, ya la que más hermosa, la más hermosa y la más grande está, que es mi salvación en Cristo. Pero lo que el Padre quiera darme como recompensa por mis años de servicio, eso está en sus manos. No es algo que yo estoy buscando, no es algo que yo estoy priorizando o algo por lo cual yo estoy compitiendo. Y así debería ser la iglesia. Lo más hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la salvación. Sirvamos al Señor, hermano. Porque es evidente que hay gente que se ha gastado en el evangelio y otros que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Si usted supiera que nosotros tenemos familias aquí que cada domingo y a veces entre semana cuando pueden viajan más de 6 kilómetros sin transporte, usted lo pensara 2 veces para estando a 4 cuadras, cualquier culto, ay, estoy un poco cansado, ay, tú sabes lo que es caminar hasta allá. Hermanos, Dios premia. Y esto no está hablando, una vez más lo repito, esto no es que unos van a tener más crédito delante de Dios, más a las obras van a añadir más prioridades o más amor de parte de Dios. No, eso es perfecto de parte de Dios para con nosotros. Pero evidentemente, cuando uno ama al Señor, nos recuerda aquella hermosa historia, aquellos que más se le perdonó, muestran más el amor. Es triste, pero a veces usted ve gente que entra hoy a la iglesia y en 1 o 2 meses y en poco tiempo dice, mira cómo esta persona está creciendo de esta forma. Y no es esa falsa teoría o esa falsa enseñanza, no, que está en el primer amor, hermano. Uno no puede irse del primer amor, porque la iglesia de Éfeso, cuando dice, has dejado tu primer amor, acto seguido, lo que dice el Señor, arrepiéntete, sal de ahí, porque eso no es algo por lo que puedes seguir. Porque dice, no, ya dejó la primera pasión. Ya hasta ahora, ya, como yo escuché un amigo que me dijo, no, ya fulano ahora dejó el primer amor, ahora está en el desierto, ahora le da lo mismo cualquier cosa. No, papá, eso no es así, así no funciona el evangelio. En el evangelio, nosotros no solo tenemos que servir al Señor con toda nuestra fuerza. Claro que cuando es el inicio de nuestra vida, empezamos a ver cosas nuevas, ¿verdad? Hermosas enseñanzas y nos empieza a impactar todo. Pero cuando empiezan a venir las pruebas y comenzamos a madurar, es cuando más enamorados tenemos que estar del Señor. Es cuando más apasionados tenemos que estar del Señor. Por eso fíjense cómo Pablo está diciendo, cada uno recibirá su recompensa. Nosotros no somos nada. Hermano, ¿qué somos nosotros delante del Señor? Dice un escritor, Pablo predicó el evangelio en Corinto, plantó semillas donde nadie había proclamado a Cristo. 1 año y medio más tarde, cuando partió para Éfeso, en Corinto había nacido una nueva congregación. Cuando Apolos vino a Corinto, suministró el agua necesaria. Pero ellos entienden que aunque estuvieron predicando, Pablo estuvo predicando, después Apolos continuó enseñando, dice, esto es de Dios. Esto no es para que digan, esta fue la iglesia que yo fundé. Gloria a Dios si tú eres de los fundadores de esta congregación. O el día de mañana será de los fundadores de otra congregación que sea de sana doctrina. Si Dios te lleva a otro lugar, no sé. Pero nosotros no somos los fundadores de nada. Somos privilegiados cuando una obra comenzó en un lugar, estuvimos ahí y continuamos todavía. Eso sí es un regalo del Señor. Pero esto es de Dios, hermano. De hecho, yo le doy gracias al Señor porque la iglesia es de Él. Porque si fuera de alguno de nosotros no estuviera hoy. Así que cuando vemos estos puntos, nos damos cuenta, como dice al verso 8, hay una traducción que dice, ahora bien, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa según haya hecho su propio trabajo. Esto nos está llamando a nosotros, hermanos, a ser fieles. Lo que nos está llamando Pablo aquí es a ser fieles. Fíjense cómo dice, la tarea que tenemos es colaborar. Dice, porque nosotros somos, ¿qué cosa? Colaboradores de Dios, y vosotros que sois la labranza de Dios, el edificio de Dios.
Me encanta esa palabra colaborador, porque en el griego es synergos. Y unos falsos maestros han hablado que en la salvación hay sinergismo. Te explico. Hay una enseñanza muy antigua que se corrió, incluso algunos piensan que nosotros los bautistas libres creemos eso, que nosotros contribuimos en nuestra salvación, que Dios da 2 pasos y nosotros damos 2 pasos, o que Dios da 99 pasos y nosotros damos 1 paso, que nosotros en la salvación contribuimos, ponemos cosas, hermano. Lo único que tú y yo ponemos en nuestra salvación es rendir nuestra vida pecaminosa al Señor y decir: aquí estoy, cúbreme con tu gracia, porque no hay forma en que yo pueda alcanzar lo que tú por tu gracia me quieres dar. Mi amado hermano, fíjense cómo el apóstol dice: nosotros somos colaboradores. ¿Pero colaboradores en qué? No colaboradores en la salvación. La idea que Pablo está mencionando es, así como ya el Evangelio es el que transforma el corazón. Miren, hermano, ¿usted no cree acaso que Dios puede convertir directamente el corazón de una nación, el corazón de una iglesia, el corazón de un barrio, el corazón de una familia, que Él directamente lo puede hacer? Yo creo que lo puede hacer, ¿cómo que no? Pero aún así Dios ha determinado en su voluntad que sea por la predicación del Evangelio. Y esa predicación del Evangelio no es por computadora, no es por perros y gatos, es por hombres, es por medio de nuestro. Así que Pablo está diciendo: nosotros simplemente somos aquellos que estamos colaborando, no poniendo nada en la salvación, no añadiendo nada a la salvación, sino que por la gracia del Señor tengo el privilegio de predicar, y el Evangelio en su gracia y en su poder transforma y convierte al pecador. Pero cuando ese pecador se convierte, no es por mi obra. Y aun cuando no es por mi obra, yo puse mi contribución. Dice: explícame eso, porque eso es paradójico, o eso parece ser una contradicción. Sencillamente, todo se trata de Dios, todo viene de Dios, y Dios nos usa a nosotros para hacer de bendición a otros también. Esa es la única forma en que podemos colaborar. La única colaboración que tú y yo podemos hacer es respondiendo en su gracia, respondiendo a su amor. Que tú dices: hoy estoy predicando el Evangelio, estás colaborando con Dios. ¿En qué sentido? En que eres un instrumento en sus manos. No lo quieres hacer, punto, tranquilo, Dios sigue siendo Dios. Dios seguirá llamando hombres y mujeres a que vivan su verdad. Así que, hermano, Dios y el hombre nunca son iguales en la proclamación del Evangelio. Pues Dios es quien da el Evangelio, quien respalda el Evangelio y quien obra por medio del Evangelio. Nosotros, al predicar el Evangelio, somos instrumentos que tenemos el privilegio de ponernos en sus manos y decir: Señor, permíteme hablarle a otros como alguien me habló antes a mí, para que tu palabra siga corriendo en otros. Por eso, hermano, basta de carnalidades, hermano. Basta de dejarnos guiar por la carne. Basta de seguir compitiendo unos con otros. Basta de decir: no, porque cuando estaba la otra presidente de damas, no, porque cuando estaba el otro líder de los caballeros, no, porque cuando estaban los otros diáconos, no, porque cuando estaba el otro pastor, no, porque cuando estaba fulano, no, porque cuando fulano. Hermano, esto no es competencia. Como mismo te digo: no, porque ahora sí se hace. No, porque ahora, hermano, esto no es competencia. La diferencia de ser colaboradores a ser competidores, hermano, es que el competidor es alguien carnal, o en su defecto es simplemente un no cristiano. Porque no se puede vivir, no se puede, escuchar esto, no se puede vivir en una constante carnalidad. Porque el que tiene verdaderamente al Espíritu de Dios, el que lo tiene, el que no lo tiene es un impío, pero el que tiene el Espíritu de Dios y está viviendo o actuando carnal, es como los corintios, que después que terminemos esta carta nos vamos a dar que hay una segunda carta y hay un cambio de vida en esa gente. En la segunda carta se patentiza, la segunda a los corintios. Es decir, que no nos podemos conformar porque estamos dejando de orar, porque estamos dejando de congregarnos, porque estamos dejando de dar tiempo para servir al Señor. Eso no puede ser algo con lo que yo me sienta en paz. Como iglesia debemos entender y vivir como siervos, hermanos, no como jefes, no como caciques. Esos somos en Cristo, no competidores, sino colaboradores. Así que en tercer lugar hablemos sobre este enunciado: basta de carnalidades. Nuestro fundamento está en Cristo. Cuando entendemos nuestro fundamento, entendemos entonces el resto de la casa. Entendemos el resto de la historia. Fíjense cómo dice verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica.
Te leo una versión que es un poco esclarecedora. Dice: según la gracia de Dios que me ha sido dada, como sabio jefe de construcción, y esto se entiende un poco más, como sabio jefe de construcción, coloqué el cimiento y otro está edificando sobre él, pero que cada uno tenga cuidado de cómo edifica sobre él. Vamos a desglosar algunas ideas importantes aquí. Primero, Pablo reconoce: es por la gracia de Dios lo que estamos haciendo. Es por ese favor inmerecido que nos fue dado. Si yo soy un diácono, si yo soy un siervo, soy un pastor, soy un maestro, soy alguien que está sirviendo en un área determinada, es por su gracia. Dice el apóstol: yo como perito o como sabio jefe de construcción. La idea que Pablo está desarrollando aquí es: el Señor me escogió para hacer esto. El Señor me escogió para hacer esto. El Señor me escogió para llevar el evangelio a los Corintios. No fue algo que yo dije, yo tengo que ser yo y no puede ser otro. Fue Dios quien me puso a llevar esto. Hermano, nosotros así debemos entender nuestra vida. Lo que hacemos en la iglesia del Señor tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando alguien te dice: ¿por qué no nos apoyas en este ministerio? O cuando tú mismo estás viendo una necesidad y tú dices: ¿por qué no hacemos algo para responder a esa necesidad? Me gusta que en estos días uno de los hermanos puso: bueno, tenemos ancianita, la hermana Judy, que tenemos ancianita en la iglesia, que por la noche no pueden venir. ¿Por qué los jóvenes, que tenemos unos cuantos, no apoyan a esas ancianas y las llevan por la noche? Gloria a Dios. No hay que hacer una reunión. Hermanos, a ver, vamos a dar propuestas, 5 propuestas por esta parte, 5 propuestas por esta, después vamos a debatir, vamos a votación. Eso es protocolo, ustedes saben dónde eso se usa y nunca resuelve nada. Eso no es para la iglesia. La iglesia tiene que ser más proactiva, más directa en cuanto al evangelio. Dejar esos protocolos y que si esto, que si, bueno, hay que hacer 17 reuniones para ver si en la 18 nos ponemos de acuerdo, que día hacemos la 19. Así funciona muchas cosas en muchos lugares. Amados hermanos, cuando uno ve una necesidad en la iglesia, ¿sabe lo que hace un carnal? ¡Mira! Oye, que es una bulla y que es un no sé qué, y oye, que solo me da, y empieza a ser parte del problema. El espiritual dice: ¿qué podemos hacer? Usted recordará que nosotros tuvimos varios años, hermanos, la disciplina en el templo, hermanos, recuerden, mire, sí, es un compromiso de todos nosotros, hay que hacer silencio porque ese reguero y esas cosas. Alguien, sin que nadie le dijera nada, un día dijo: pastor, ¿qué cree? Fulano, ¿qué cree? No sé qué cree, no sé qué. Ok, vamos a hacer un equipo. Hace falta hermanos que estén dirigiendo un devocional primero, otros que estén organizando a sentarse, otro que esté pasando los hermanos, recordando los teléfonos, no sé qué. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Alguien vio una necesidad y dijo: ¿cómo podemos actuar en esto? Ya basta de decir, vamos a entre todos y que no sé qué. Y que, miren, cuando uno dice, esto es de todo, al final no es de nadie. Porque aunque la iglesia, el evangelio es de todos los que estamos dentro tenemos diferentes responsabilidades. Hay responsabilidades colectivas, pero hay otras que nos toca a nosotros. Es como que yo pase esta semana y no haya preparado nada y digo: no, es que no, que lo haga otra gente hoy. No es mi responsabilidad. A lo largo de la semana tengo que hacer muchas cosas en cuanto al ministerio, pero no puedo descuidar la palabra, no puedo descuidar la oración, no puedo descuidar lo que me toca a mí. Ahora, sería muy fácil decir: ay, esto no me gustó, aquello no me gustó, y por qué no lo hace esto, y por qué no lo hace el otro. Basta de carnalidades, hermano. Entendamos nosotros que esta es nuestra familia. Cuando tú entiendes que esta es tu familia, ves algo que no te gusta y te duele, nunca te regocijas en eso. Si cuando tú escuchas que tu hermano ha cometido una falta y eso te trae alegría al corazón, lucha contra eso, porque eso es carnalidad. Porque cuando tú ves a tu hijo que se raja la cabeza, tú no dices: ay, qué rico, se rajó la cabeza, se lo merecía. No, tú le podrás sonar en algún momento porque fue por alguna intranquilidad o algo, pero te duele. Hermano, la carnalidad es ese estilo de vida que nos parecemos al mundo todavía viviendo dentro de la iglesia. Pablo consideraba ese llamado como un acto divino de gracia, por el cual la gracia da gracias repetidas veces en sus cartas. Fíjense cómo él dice: yo como perito, un sabio arquitecto, puse el fundamento. Hermano, ¿cuál es el fundamento que Pablo está hablando aquí? El fundamento no es Pablo, el fundamento no es Apolos, el fundamento no son ni los corintios. ¿Cuál es el fundamento que puso Pablo? ¿Cuál fue el fundamento, hermano? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia?
Te pongo un ejemplo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hay algunos que dicen que eres Jeremías. Hay algunos que dicen que eres Elías. Hay algunos que dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Salta alguien que se estaba fijando en la prueba, porque eso no salió de él, eso vino del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le mira y le dice: eso no te lo reveló nadie, ni carne ni sangre, sino mi Padre. Quiero que entiendas esto. El Hijo está preguntando: ¿quién ustedes creen que soy yo? Dicen que soy yo. Pedro va a responder y es el Padre que le dice a Pedro: di, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo responde eso de la siguiente manera. La pregunta que yo estoy haciendo es la pregunta de la humanidad. Dependiendo de la respuesta que tenga la gente a esa pregunta, es donde pasa la eternidad. ¿Quién es Cristo? Nada, un buen hombre, infierno. ¿Quién es Cristo? Nada, un buen maestro, infierno. ¿Quién es Cristo? No, un revolucionario, infierno. ¿Quién es Cristo? No, una gran personalidad, infierno. ¿Quién es Cristo? El Hijo del Dios viviente, Alfa y Omega, principio y fin, mi único Señor y Salvador. Gloria en el cielo. Y Jesús dice: sobre esta roca. ¿Qué roca? La confesión. ¿Cuál es la confesión? Que Cristo es el fundamento. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo está diciendo: yo puse el fundamento. Yo no soy el fundamento. El fundamento es Cristo. El fundamento es el Evangelio, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que buscar más que una iglesia que está cerca de nuestra casa, una iglesia que esté centrada en el Evangelio de Cristo. Porque si no, no es una iglesia, es una cueva de ladrones. Así que Pablo nos está diciendo: yo puse como un sabio arquitecto el fundamento, pero hay otro que está edificando encima. La pregunta es: ¿qué tarea te ha tocado a ti? A muchos de nosotros nos ha tocado diferentes tareas. A algunos nos ha tocado iniciar algo y a otros nos ha tocado simplemente continuar algo. Cualquiera de las dos, el fundamento es Cristo. Recibiste un ministerio que alguien lo hacía antes que tú. No busques ahora competir, ni hacerlo menos ni hacerlo mal, sino ser fiel a Dios y seguir edificando. ¿Estás siendo llamado por el Señor a comenzar un nuevo ministerio? Bueno, claro, ahí no tienes con quién competir. Mejor, simplemente recuerda que el fundamento es Cristo y a ti te toca edificar. Hermanos, qué triste hoy cuando vemos las iglesias fajadas, cuando vemos ministerios que no pueden llevarse entre sí porque simplemente no entienden que esto es de Cristo y no es de nosotros. Así que entonces el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento. Hermanos, no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mismo apóstol responde: es Jesucristo. Solo puede ser Jesucristo. Lo que tú y yo hacemos por nuestra fuerza y por nuestros medios, escúchame, se destruirá. Pero cuando lo que hacemos, lo hacemos por los medios del Evangelio y en la fuerza que nos da el Jesucristo para hacerlo, entonces va a permanecer, porque no es de nosotros. Nadie es capaz de colocar otro cimiento, dice Pablo, sino que el que fue colocado, el único cimiento de la iglesia, es Cristo. Por eso dice: ahora, sobre este fundamento hay recompensa y hay pérdida. Fíjense cómo dice el verso 12: y si sobre este fundamento, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será ¿cómo? Manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Te pongo un ejemplo, porque Pablo nos está ilustrando esto y algunos se han confundido con el oro, estos materiales que usa acá. Pero en pocas palabras yo creo, humildemente creo, que lo que Pablo está diciendo, el fundamento es Cristo. Esto es algo glorioso, es algo maravilloso. Lo que tú vayas a hacer a nombre de Cristo tiene que ser de igual forma. Hermanos, hay cada gente chapucera en las iglesias. A mí me duele el corazón cuando escucho: no, el pastor fulano, el pastor no sé quién. Y lejos de escuchar que esa gente está involucrada en la predicación del Evangelio, tú le escuchas que está. A mí me duele el corazón cuando yo escucho a alguien que dice ser pastor o que dice ser un maestro de la palabra y te paras a hablar y lo único que te habla es de dinero y de viaje y no sé qué y esto y todas estas cosas. Muchas de esas cosas son necesarias, pero la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando se presentan en muchos lugares, no voy a decir el lugar, pero en una ocasión me citaron, cuando ustedes saben
problema de ideología de género, me citaron, entre otros pastores, a una reunión con los altos funcionarios aquí en Pinar del Río. Estaba el Código de Familia así en su pleno apogeo, atacando a la iglesia por la televisión, ofendiendo y no sé qué. Y yo digo, bueno, voy a quedarme callado, voy a esperar a que hablen los pastores que están aquí. Yo no conocía a la gran mayoría. Y cuando iba por el quinto hablando, yo tuve deseos de pararme e irme. Pero dije, no puedo esperar un segundo más. Cuando esta persona termine, voy a hablar. Porque todo eso que estaba delante de mí, en una situación como el Código de Familia y todo lo que eso estaba implicando, no, que mi casa, gente ahí diciendo que son pastores, no, que mi casa tiene una tupición, no, que mira, que el agua no me está llegando, el otro pidiendo, no, que nos hace falta ahora conseguir un poco de petróleo, que tenemos una actividad que no sé qué, y el Código de Familia, yo decía, yo me habré equivocado, esto será una reunión de pastores. Beneficios propios, hermano. Lo que pedían era para ellos. No, porque yo tengo una casa hace no sé cuántos años y me la hicieron, fue una chapucería y no sé qué. A ver, yo no estoy diciendo que eso no se haga, pero el momento no era para hablar de nada de eso. Hermanos, dice Pablo que el fundamento está puesto y el que ponga sobre esto oro, piedras preciosas, ¿verdad? Cosas hermosas, hermano. Nosotros tenemos que ser coherentes con el Evangelio. ¿Qué significa una vida coherente con el Evangelio? Hermano, que yo no puedo pisotear el nombre de Cristo o yo no puedo tirar por el piso el testimonio de la iglesia cuando con mis actitudes la gente sabe que yo voy a una iglesia o que yo soy la iglesia o que yo soy creyente y la gente dice, pero ¿qué tiene que enseñarme este? Pero ¿cómo tú dices que tú eres la iglesia si la gente de la iglesia escucha lo que tú hablas, las malas palabras y los disparates que tú sueltas en el trabajo? Así hay unas cuantas gente, y ojo, muchos son impíos, no son creyentes, pero hay otros posiblemente que sean como los corintios que están actuando de una forma carnal. Para ellos la alarma roja debe prenderse y Pablo decir, basta de carnalidades. Así que dice el versículo 13, porque la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno será, sea cual sea, el fuego la probará. Hermanos, el cimiento que Dios ha puesto es su evangelio. Hermanos, nosotros no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Significa que lo que yo digo en el centro de trabajo, significa que lo que yo hablo en el barrio, significa que lo que yo hablo cuando no estoy aquí, porque esto es un ambiente controlado, como aquellos los científicos saben, un ambiente controlado esto es un ambiente controlado, estamos todos los creyentes, vienen visitas que no conocen al Señor, lo que se predica es la palabra, lo que se le canta es al Dios de toda la gloria, los especiales apuntan a Cristo, su evangelio. Pero el lunes por la mañana estamos en un ambiente perverso, donde lo que se predica es chisme, ira, contienda, mentira, hipocresía, donde los especiales son centrados en la gente, la competencia está a flor de piel, y justo ahí tenemos que seguir siendo coherentes, porque el fundamento es Cristo y nuestra vida. Lo que nosotros colaboramos o lo que nosotros mostramos del evangelio tiene que ser coherente con el evangelio. Pastor, ¿y qué pasa cuando uno conoce a Cristo y ya en ese centro de trabajo conocía mi peor versión? Pues ahora nos toca en ese mismo centro de trabajo mostrar la versión que tenemos ahora en Cristo, actuando con esa gente diferente. Así que, amados hermanos, el verso 14 habla ahora de lo que ocurre con muchas personas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí está hablando ese extremo de la misericordia del Señor, que está diciendo que hay gente como estos corintios que estaban actuando carnal, pero por la palabra del Señor, evidentemente, hermano, tiene que haber arrepentimiento. El creyente no solo se arrepintió un día en su vida, sino que vive y continúa una experiencia continua, está de arrepentimiento. Hermano, cuidado, porque aquellos que se deleitan en el pecado, aquellos que hoy mismo, aquellos que anoche estuvieron en fornicación, aquellos que anoche estuvieron chismeando de alguien, aquellos que anoche estuvieron hablando mal de los hermanos, aquellos que anoche estuvieron compartiendo el pecado, si sigues ese camino, no quisiera estar en tu pellejo. Y te lo dice alguien que está luchando también, porque no quiero practicar el pecado, no quiero ser cómplice
de mi propia naturaleza perversa. Por eso el apóstol dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La idea es que la vida cristiana, hermano, aun cuando hay errores en nosotros, el Señor por su fuego nos ayuda a seguir la carrera. Aunque a veces nosotros por malas decisiones nos buscamos cada problema. Estoy hablando en el Evangelio. Por una mala contesta nos buscamos cada problema. Por no haber callado cuando teníamos que haber callado, nos buscamos cada problema. Pero eso nos recuerda que seguimos en una batalla constante. Y que hay momentos, hermano, que la mayoría de las veces nos va a recordar que hay que bajar la cabeza, hay que humillarse y decir, es cierto, me equivoqué, te pido perdón. El Evangelio, uno de los gritos del Evangelio del Señor es, ¿ustedes no saben quiénes son? Dice Pablo, desarrollando la misma idea, verso 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Ustedes olvidaron que su casa le pertenece, que su vida es la casa de Dios. Interesantemente, Pablo aquí usa la palabra naos. En griego, la palabra naos no hace referencia a hierón, que es todo el templo, sino la palabra naos solo hacía referencia a donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, el centro, la esencia del templo. Y fíjense cómo Pablo rescata esa palabra y dice, ustedes son la casa santa de un Dios santo. Hermano, por eso es que no podemos darnos el lujo de pecar y seguir pecando y seguir pecando, porque las advertencias que tenemos en la Escritura es, sal de ahí ya. Cuando nosotros escuchamos estas advertencias de parte del Señor, es porque algo grave está ocurriendo. Aquí, si fuesen impíos, el Señor o Pablo, la predicación fuera sobre arrepentimiento y venir a Cristo. Pero al ser creyentes que están tomando actitudes desagradables, parecidas al mundo, le está diciendo, ustedes no se dan cuenta que son la casa santa de Dios. Hermanos, no hay iglesia perfecta, pero tampoco hay iglesia que practica pecado, que vive en pecado, se deleita en pecado. Aunque entre nosotros hay pecado, el llamado de Pablo es sal de ahí. Yo no sé cuál es tu mayor batalla hoy. Yo no sé cuál es esa área de tu vida que tú estás batallando constantemente. Yo no la conozco, pero sigue batallando, pero sigue peleando. No baje las armas y bueno, si al final, ¿qué más da? Yo no puedo con esto. Fíjense cómo el verso 17 ahora viene una advertencia, que esto es terrible. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sabe una de las cosas que estaba pasando en esta iglesia? Que había gente que estaba provocando muchos de estos problemas en medio de la iglesia. ¿Cómo Pablo nos dará a entender la idea de destruir el templo de Dios? Ojo, aquí no está hablando de destruir la iglesia de Dios. La iglesia de Dios nadie la puede destruir. Cuando está hablando de destruir el templo de Dios, es decir, haciendo referencia al cuerpo de los corintios como iglesia, los congregados en este lugar, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios se va a encargar de él. Otras palabras, esos que se encargan de poner tropiezo en las iglesias, esos agentes que vienen no sé con qué propósito a las iglesias, para crear mal testimonio, para crear conflicto entre los hermanos, para crear problemas entre los hermanos, Dios se encargará de ellos, hermano. Dios se encargará de todos esos enemigos infiltrados en las congregaciones que están para hacer daño. Dios se encargará de ellos. Lo que yo no puedo hacer es, porque veo que en algunos momentos alguien está en un chisme y yo me meto en el chisme y yo soy parte del pecado. Eso es lo que no podemos hacer nosotros. Basta de carnalidades, hermano. Basta de que la sala de tu casa sea el centro de conferencia para sacar el pellejo a los hermanos de la iglesia. Basta que tu centro de trabajo, antro de perdición, donde mismo te sientas tú, sea el lugar donde tú eres parte de los chismes también del trabajo. Hermano, basta de carnalidades. ¿Y sabe qué? Que todo predicador anhelaría que después de un sermón como este ya todo el mundo fuera santo y todo esto se acabara. Eso no se va a acabar. Pero el verdadero hijo de Dios, el que quiere agradar a Dios con toda su fuerza, llega un momento en que tiene que decir, Señor, ayúdame a hacer un stop hoy en mi vida en esta área. Ayúdame a pausar eso, porque quiero serte fiel en todas las áreas de mi vida. El Señor va a destruir a aquellos que intentan destruir
su casa. Hermanos, es en Cristo y solo en Cristo que está el fundamento de nuestras vidas. Es en Cristo donde está el fundamento de la iglesia. Es en Cristo donde está el fundamento de nuestra familia. En otras palabras, si nuestras bases están en Cristo, entonces estamos seguros en Cristo y seguiremos seguros en Cristo, agarrados de Cristo, sostenidos por Cristo. Si fallamos, no sigas ese camino, arrepintámonos y sigamos en Cristo. Y por último, basta de carnalidades. Nuestra plenitud está en Dios. Mire cómo dice el verso 18: así nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo vuelve a repetir la idea del sabio, la insensatez, la locura de este mundo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Pero lo que Pablo hace es prevenir a sus lectores en contra del autoengaño. Dice que nadie los engañe. No se dejen engañar. Hablaba con Nelson en estos días de cómo, hermanos, es increíble cómo uno puede estar predicando meses, semanas, la sana doctrina, y en un videíto de 30 segundos alguien se confunde. Meses. La palabra del Señor, la salvación por su gracia, permanecer en la fe, agarrarnos siempre de Cristo, buscar la santidad. No te desvíes porque una práctica de pecado te lleva al infierno. Sino sigamos aferrados al Señor. Y usted ve, ay no, pero que vi ese video que el hombre decía, que lo dijo bonito, que yo me ericé, que me salieron las lágrimas. ¿Y qué, mijo? ¿Y qué? El diablo es especialista en sacarte lágrimas y en mover sentimientos. Hermano, pero cuando nuestro fundamento está en Cristo, cuando nuestro fundamento está en Cristo, ¿quién nos puede arrebatar de ahí? ¿Quién nos puede mover si nuestras bases están en Cristo? ¿Qué ciclón de mentiras teológicas puede destruir nuestra vida cuando nuestra base está en el Evangelio? Cuando lo que amamos y cuando lo que lo sostiene nuestra alma y nuestra fe es nuestro mismo Dios. Amado hermano, dice que nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio, dice ya, deje esa sabiduría, porque esa, si no está de acuerdo al Evangelio, es una tontería. Esta afirmación, dice un autor, hace que los corintios den un giro de 180 grados. No como aquel predicador que dijo, hermano, todos debemos dar en nuestra vida un giro de 360 grados. Y volvemos a donde mismo. Así hay mucha gente, ¿cómo estás? No, estoy dando giros en mi vida. Giros importantes. ¿De cuántos grados? Si es de 360, es giro, pero no cuenta como giro porque vuelvo a donde mismo. No, estoy tratando de salir de esta actitud que es pecaminosa, de esta actitud que es perversa, pero sigues en lo mismo. Sigues haciendo lo mismo, confrontando lo mismo, visitando lo mismo, siguiendo lo mismo, no hay cambio. Alguien diría, oye, qué difícil es la vida cristiana. No, no es difícil. Porque lo imposible lo hizo Cristo, era darnos su salvación por gracia. Lo que nos toca a nosotros es luchar contra nuestra carne, que es lo complicado. Fíjense entonces, terminando, Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo es que una estupidez para con Dios. ¿Se da cuenta usted cómo cambia del capítulo 1 y el capítulo 2 cuando Pablo dice la predicación del Evangelio es estupidez para muchos? Ahora cambia la esencia y dice, no, es la sabiduría de este mundo la que verdaderamente es una estupidez delante de Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Lo que está haciendo Pablo diciendo, ¿quién puede delante de Dios ponerse a contender con Él? Y así hay una pila de ignorantes hoy. Que alguien me demuestre que Dios existe y Dios en su trono. Que alguien me demuestre que Él es verdadero y Dios en su trono. Es como, a mí me gustaría pensar, yo sé que se lo ocurre, y no lo anote como algo que es una revelación, pero cuando hay un ignorante de esto diciendo eso, porque quizás alguno de nosotros alguna vez lo hizo, yo me imagino como los ángeles del cielo dirían, ay mi madre, otro loco más. Ellos no, porque ellos están adorando cara a cara al Señor. Aquel que con un solo suspiro extermina a todos sus enemigos, y un simple y pequeño mortal, como había un muñequito antiguo, una simple y pequeña pesadillita. Un simple mortal que se para entre el Dios del universo y es, si eres verdadero, muéstramelo. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. Fíjate si Dios es misericordioso, que no te lo ha demostrado porque te consume el momento.
Amados hermanos, la sabiduría de Dios es la locura de este mundo, pero la predicación del Evangelio, que es locura de este mundo, es nuestra sabiduría. El trabalengua es que las verdades de Dios para con nosotros, aunque este mundo no las entiende, son las que necesitamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que no nos gloriemos en el hombre, nuestra plenitud en quién está, en el Señor. Dice el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, ni en Pablo, ni en Apolo, ni en este u otro maestro, ni en este u otro pastor. Dice, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Miren rápidamente cómo Pablo primero los pone a estos hombres que estaban en debate. Dice, toda esta gente son vuestros, es decir, ustedes son una familia. Pero no solo esto es vuestro, el mundo. Bueno, pero ¿cómo el mundo es nuestro? ¿A qué referencia está haciendo Pablo aquí? Hermano, es que nada en este mundo puede atarnos, nada en este mundo puede destruirnos, nada en este mundo puede someternos cuando estamos en Cristo. En ese sentido, solo el mundo puede ser nuestro. Sea la vida. Pero ¿cómo que la vida es nuestra? Sí, es un regalo del Señor que nosotros tenemos que cuidar y saber administrar. Pero en el Señor es un regalo. Sea la muerte. ¿Cómo que la muerte es nuestra? Sí. Porque aunque tú no lo estás pensando todos los días, un día te vas a morir. Y yo también. ¿Ah, sí? Sí, unos más tarde, otros más temprano. Ay, pastor, no diga eso, esa echa parte de la predicación aquí. Sí, todos nos vamos a morir. No, que ahora para enero lo que se está anunciando, tranquilo, ya la Biblia anunció 2000 años atrás que cosas peores iban a acontecer, están aconteciendo, y ningún versículo dice que cosas peores vendrán. ¿Cómo que dice la gente hoy? No, porque como está escrito, se verán horrores. No está escrito se verán horrores. Lo que está escrito son horrores que se van a ver de diferentes formas: guerra, peste, hambre y todo eso. Ya eso está. Por eso cuando la gente dice, no, pero que viene para enero, bueno, en realidad no es lo que viene, sino lo que no viene. No, que ya no viene el pan. No, que no viene no sé qué. Tranquilo, eso es comparado con el sufrimiento de este mundo, comparado con lo que va a enfrentar este mundo sin Cristo y en la eternidad sin Cristo. Hermanos, incluso en la muerte los cristianos ganamos. ¿Alguien dice amén? Dice, sea lo presente, lo que estamos viviendo hoy, sea lo que está por venir, todo es vuestro. Pero me encanta la cláusula final: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Miren cómo ha dado un giro completo el sermón, o cómo ha dado un giro completo el capítulo 3, comenzando: basta de ser tan carnales, basta de esas divisiones, basta de esa actitud sin vergüenza, basta de los grupitos, basta de los celos, basta de las contiendas, basta de todo eso que está atentando con la vida de la iglesia. Y después Pablo termina todo enfocándolo en que cuando estamos en Cristo, en Él estamos completos. ¿Completos para qué? Para lo que anunció arriba, para salir de la carnalidad. Hermanos, hoy es el día en que nosotros decimos: ¿qué área hay en mi vida, Señor? Que es un área carnal, que es un área que se parece al mundo, que es un área que no he podido enfrentar o que no he podido vencer. Hermanos, en Cristo estamos llamados a ser suficientes. En Cristo estamos llamados a decir: basta de las carnalidades. Pero no es decirle a los demás basta de las carnalidades, decirnos a nosotros mismos: Señor, ayuda a quitar todo indicio pecaminoso y carnal en mi vida. Así que terminamos de esta forma. Hermano, basta de carnalidades. Nuestras divisiones son dañinas. Las divisiones hacen daño. Y nunca va a haber una división cuando más de uno esté de acuerdo. Para que haya división tienen que estar dos de acuerdo. Para cada división tienen que haber dos partes. Así que basta de las divisiones. Basta de carnalidad. Nuestra tarea no es competir, nuestra tarea es servir a Dios. Basta de carnalidad. Nuestro fundamento no está en los hombres. Nosotros no ponemos el fundamento está en Cristo. Y en último lugar, basta de carnalidad, hermano, nuestra plenitud. Todo lo que necesitamos para seguir adelante en la carrera cristiana se encuentra en Cristo, se encuentra en nuestro Dios. La pregunta es, si después de una enseñanza como esta, sabiendo, porque el Espíritu muestra en nuestras vidas qué áreas hay que cambiar, seguiremos actuando carnalmente. Hermanos, solo en Cristo hay salvación,
pero también solo en Cristo hay perdón y la fuerza que necesitamos para vencer las actitudes carnales. Yo les invito a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Tú has hablado en nuestras vidas, tu Espíritu Santo confronta nuestros corazones, ayúdanos a poner en práctica tu evangelio. En el bendito nombre de Jesús te suplicamos, oh Dios. No queremos tener una vida carnal, porque sabemos que el llamado es a poner a un lado esas actitudes perversas, esas actitudes que contaminan el corazón, que contaminan una iglesia. Mas tú vienes por una iglesia santa. Ayúdanos a ser de aquellos que siguen creciendo y ayudan a sus hermanos a crecer, y que en medio de las pruebas, en medio de las debilidades, en medio de los problemas, podemos actuar espiritualmente, porque en ti estamos llamados, Señor, a actuar de esa manera. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén y amén.